La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos honra con su participación el doctor Francisco J. Díaz. El doctor Díaz es experto, especialista en patología forense, autopsia, patología anatómica y patológica. Es Chief Medical Examiner. Eso es una especie como de jefe de la oficina de... ¿cómo que se llama aquí? Jefe de Servicios Forense y Patología. Sí. Es más o menos así, doctor, ¿verdad? Así es. Aquí, ¿cómo que se llama? Instituto de Patología. Instituto de Patología. Nosotros los bienes es bienes de salud para los vivos, pero hay que hablar de los muertos, porque ¿qué pasa con nosotros? Los muertos hablan. Camilo, que nuestros días están contados. Ay, Dios mío. También el doctor Díaz es asesor del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el Programa Internacional de Asistencia Técnica en Investigación Criminal y profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad George Washington. Un distinguido dominicano. Bienvenido a Telematutino, doctor. Ya tenemos el libro, porque Magín nos lo trajo aquí, y todo el mundo sabe que cuando se habla de patología forense y de autopsia se hablan de muertos. Exacto. Así que bienvenido a Telematutino. Yo le voy a hacer la misma pregunta que hicimos, porque conversamos fuera del programa. ¿Por qué se decidió por esa rama de la medicina? Porque, qué sé yo, oftalmólogo, pediatra, los gastroenterólogos ganan muchísimo, los cardiólogos, uy. A mí siempre me atrajo y es una decisión que tomé ya hace 32 años cuando decidí hacer una especialidad en Estados Unidos. Yo estudié patología con la intención de tener esa subespecialidad de patología forense. Primero hay que hacer patología, 5 años, patología general, patología quirúrgica, patología clínica, y luego hice la subespecialidad. Siempre pensé, y luego de hacer 10.000 autopsias en esta carrera de 32 años, no me arrepiento ni un segundo, porque siempre se encuentran cosas que uno no espera. Entonces eso hace que el ejercicio de esa especialidad sea lo menos aburrida que usted se puede esperar. Usted puede que se confronte con casos que usted cree que sean rutinarios y se encuentra con sorpresas. Sorpresas anatómicas, sorpresas de enfermedades que usted pensaba que el difunto no tenía, pero sí tenía. Y eso hace el ejercicio de la patología forense uno de los más interesantes en torno a investigación. Y tiene repercusiones en salud pública, porque el que conoce de qué fallece la gente, entonces puede proveer esa información a los que diseñan políticas de salud pública para minimizar ese tipo de muerte en cuanto a políticas de salud pública y de control sanitario. Doctor, ¿en cuáles casos es mandatorio hacer una autopsia y en cuáles no? ¿Cómo llega una persona que fallece a que se le haga una autopsia? En los Estados Unidos varía por jurisdicción. En los estatutos del Distrito de Columbia son las muertes no naturales o las muertes súbitas. Eso quiere decir pacientes que fallecen, no tienen una historia médica definida, o pacientes que fallecen como resultado de violencia. Puede ser homicidio, puede ser que se sospeche que haya un suicidio, todo el que se sospeche que haya fallecido de drogas, y por supuesto los accidentes automovilísticos, accidentes industriales y cualquier tipo de accidente. Si usted puede hacer un resumen de esa experiencia de más de casi 10.000 autopsias que ha realizado en toda su carrera profesional, ¿cuál es el común denominador? Porque vi en una entrevista que le hicieron que como que ha ido aumentando la cantidad de autopsias que se hacen, por ejemplo, con el tema de los suicidios y el sobredosis y demás. Pero el común denominador, ¿qué es lo que usted más ha encontrado en sus hallazgos? El paradigma ha cambiado porque hace 20, 25 años en Estados Unidos, la mitad de los fallecidos que iban a una oficina del Medical Examiner eran muertes naturales. Es decir, un paciente de 50 años que colapsa en la calle, se le hace la autopsia y le dio un ataque, por ejemplo. Enfermedad cardiovascular, ya sea una enfermedad coronaria, ya sea un aneurisma, etcétera, etcétera. Pero con el incremento de uso de opiáceos como el fentanil, y antes del fentanil que estaban las drogas, las pastillas que son opiáceos como la oxicodona o el Vicodin, eso desde el 2006 hasta el 2023
más o menos la mitad de los casos que vemos son por drogas. Por drogas. Entonces, es que eso es una epidemia. Es una, Es es una decir, epidemia por abuso de drogas. De proporciones monstruosas. Por ejemplo, para ponérselo en contexto, donde yo trabajé muchos años, 2 décadas, en Michigan, era un condado de 2 millones de habitantes. Y nosotros teníamos, a final de los años 90 hasta principios de los años 2000, aproximadamente 200 personas que fallecían por drogas, que representaba un 10% del universo de las autopsias que hacíamos. La primera epidemia del fentanilo ocurrió en Detroit, Michigan, Pittsburgh, Pennsylvania y Chicago, Illinois, en el 2006. A partir de ahí pasamos de 200 a 400 y cuando yo me fui de Michigan en el 2017 ya iban casi por 2,000 al año. Wow. Washington. De 200 a 2,000. De 200 a 2,000. Entonces en el medio oeste americano, es decir, Michigan, Wisconsin, Ohio, Indiana, West Virginia, si eres un hombre caucásico que nace ahora, la expectativa de vida son 10 años menos, porque es una epidemia que en el medio oeste afecta hombres caucásicos jóvenes. Ok, el target. ¿Y por qué en el medio oeste? Exactamente. Y no en la costa este o la ¿Por qué oeste? blanco? Los caucásicos son los blancos. ¿Por qué eso y la edad, por ejemplo? Porque es lo que los sociólogos consideran eso, en inglés es un término que es death of despair, muerte de desolación. Son gente que consideran, tal vez erróneamente, que no tienen oportunidades, que esa zona... Pero son suicidios entonces con droga. No, se hacen adictos porque creen que no tienen, no hay futuro comparado con lo que tenían sus padres o sus abuelos que trabajaban en industrias, trabajaban en la industria del aluminio, en la industria del hierro, ensamblando vehículos de motor, tenían un nivel de vida mejor que la media en Estados Unidos, pero son gente que generalmente no tienen una educación. Entonces, ¿cuáles son sus prospectos de conseguir un trabajo? Sería de ganar salario mínimo. Entonces, eso lo mete en un círculo vicioso y ese es el target de esa población. Sin embargo, en Washington, en el Distrito de Columbia, es lo opuesto. Los que están falleciendo por drogas son los afroamericanos de 60 a 70 años. Oh, ni siquiera jóvenes. Así es. Y Washington es una ciudad relativamente pequeña porque es un distrito y ese distrito apenas abarca 690,000 habitantes. Sin embargo, en el 2014 tuvimos 83 muertes por droga y el año pasado, en el 2023, 522. Wow. Ha ido aumentando. Ha ido aumentando. 93 a 500. Doctor, pero también en su trabajo ustedes pueden lograr enemigos. Ustedes trabajan de mano de la policía. Sí. Usted muchas veces seguro ha tenido que atestiguar en un tribunal y con ese testimonio suyo condenan al individuo porque usted revela cómo murió, ¿no? Así es. Es decir, tiene con mucha frecuencia casos así. Prácticamente todas las semanas. Eso viene con el territorio. Pero como decimos los dominicanos, el que tenga miedo que se busque un perro prieto. Una buena autopsia y una buena investigación, porque usted asiste al Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el programa de asistencia técnica de investigación criminal, que es algo que nosotros vemos, a Ramón le encanta ver A&D y esos casos de cómo buscan los criminales y toda esa investigación. ¿Qué tan costoso para hacer ese trabajo bien hecho es eso, doctor? Es costoso. Porque tiene mucha tecnología, muy sofisticada la investigación. Es muy costoso. Hacer una investigación médico-legal de la manera que debe hacerse es costoso. Por ejemplo, los equipos, los instrumentos que se utilizan en toxicología post-mortem para hacer un examen como debe hacerse, no simplemente un examen superficial en orina y decir que los opioides estaban positivos, sino un examen exhaustivo. Cada paciente son miles de dólares. Es decir, que hacer eso cuesta dinero. En muchas jurisdicciones en Estados Unidos han optado para ahorrarse recursos que simplemente asumen cuando encuentran un paciente y hay parafernalia de drogas, asumen que es una muerte por droga. Sin hacer la investigación. Firman el certificado, sin embargo hay mucho que aprender. A Ramón, que le gustan mucho los shows de televisión, siempre me preguntan cuál es que más se parece a lo que ustedes hacen. Y ¿cuál es el que más se parece? Ninguno.
pero el que se parece a la realidad es uno que se llama Breaking Bad. Sí. Porque Pero Breaking Bad es una serie. es una serie, pero refleja la realidad porque el protagonista lo que hace es que pasa de profesor de secundaria de química a empezar a bregar con químicos y hacer drogas él mismo. Eso no es tan difícil. Entonces, lo que ha hecho mucha gente ahora es que el que tiene conocimiento de química se pone a bregar con elementos. Y le voy a poner un ejemplo. La marihuana, que el componente químico es el THC. No es una molécula compleja, pero si usted reemplaza una molécula de carbono con otra de nitrógeno, no es algo difícil y ya tiene una marihuana sintética. Y ahora mismo en el mercado hay 2.000, 2.500. Entonces, los instrumentos que usamos es como el cerebro de uno. Los ojos de uno no pueden ver lo que el cerebro no conoce. Entonces, exactamente. para que esos instrumentos sepan lo que está buscando, hay que hacer un proceso de validación semanal. Y eso cuesta un dineral. Entonces, le pongo el ejemplo de los opiáceos sintéticos, pero eso también funciona con los opiáceos, con la marihuana sintética, con los opiáceos, cualquier tipo de droga. Hay mucha gente que está bregando y está alterando la sustancia y sin saber cuáles son las consecuencias. Usted dice que los hallazgos de esas investigaciones que que se hacen, ¿verdad? Sirven de documento, de background para hacer el diseño de políticas públicas y evitar que eso no ocurra, o de políticas de salud. Pero sin embargo, usted dice que en cada caso han ido aumentando la muerte por determinadas razones. Entonces, ¿de qué ha servido todo ese hallazgo y toda esa información recopilada? Tiempo y paciencia. En este año 2024 en Washington yo creo que vamos a tener menos de la mitad de lo que tuvimos en el 2023, porque se han implementado grupos de trabajo que han ido a la raíz, para intervenir, para ir a la raíz del problema. Ya cuando un problema se sale de control, llevarlo al redil no es tan fácil. Es un proceso que se toma años. Pero sí, cuando se tiene la información, se pueden diseñar políticas. Esas políticas se van a tomar tiempo, pero funcionan. No hay resultados instantáneos. Quisiera decirle que lo hay, pero no, eso no existe. Doctor, yo quisiera ver algunos de los capítulos. Hay algunos que son de verdad formidables. Hay uno que se llama 15 consoladores en una habitación de hotel. Sí, yo lo leí ese. Una muerte súbita de una mujer de 45 años, muerte repentina, una arritmia, pensaron algunos de mis colegas. ¿Qué pasó realmente ahí? Ay, es interesante. Lo que pasó fue que... Comenzaste por esa, la madura. No, porque estamos hablando de opiáceos y de drogas. Sí, pero... bueno. Lo que pasó fue que habían tenido problemas supuestamente maritales y el esposo la convenció de que fueran a una luna de miel. En un fin de semana de reconciliación. De reconciliación. Yo lo leí. Entonces. Y él llevó sus juguetes. Juguetes sexuales. Juguetes sexuales. Y ella, como decían en la ciudad de Detroit, amaneció muerta o se despertó muerta, decían mis investigadores. Y cuando fueron a la escena, pues no había nada. Y esa es una de las razones, Ramón, de que uno no debe asumir. Estaban tomando drogas, eso fue lo que pasó. Sin embargo, un detective muy astuto confiscó el maletín con los juguetes sexuales y lo mandó al laboratorio. Y lo mandó al laboratorio. Lo mandó al laboratorio. Entonces la droga estaba en los consoladores. En el juguete. En los juguetes, en todos. Por una sobredosis de juego, de tiempo, eso es lo que le En produce. esa época, la sobredosis más grande de cocaína registrada en Detroit, Michigan. Y cuando se contactó al FBI, porque ya cuando se cruzan líneas estatales, entonces ya el caso se puede hacer federal, porque el tipo se había casado en Indiana y se había casado en Ohio. Y exhumaron a las dos ex esposas, una de ellas tenía un nivel de cocaína. No se pudo enmendar el certificado porque en realidad no se sabía, pero él fue condenado porque él hizo fraude de seguro. Exacto, porque él cobró los seguros. Claro. ¿Qué tan común es los asesinatos por el tema económico, de que quiero cobrar una póliza de seguro? Asesinatos no tanto, pero lo que hacen mucha gente es que ven, esto es lo que va a pasar más o menos si a Ramón sigue usando drogas. Déjame yo hacer una póliza
y entonces tú dejas la bola correr, es más frecuente de lo que Ya. homicidio con premeditación, como dicen, no tanto, No tanto, pero de otra forma. de otra sí. forma mucha gente sabe cuál va a ser la consecuencia. Las compañías de seguro tienden a pagar si la póliza no es muy grande, $25,000, $50,000, ellos Oh, pagan porque es más barato pagar que hacer una investigación. Ya cuando Y las cuando pólizas son de suben, millones. no, no te pagan hasta que no se averigüe todo. Usted hablaba del caso también de una Vamos, señora, bueno, una anciana de 96 años. No se pierdan eso. Vamos a cuando una regresemos. breve pausa con su permiso, los amables televidentes, y seguimos porque esto está interesantísimo. Esta mañana contamos con la participación en Telematutino del doctor Francisco J. Díaz, especialista en patología forense. Ha sido designado como jefe de servicio forense y de patología de la ciudad de Washington, en Estados Unidos, y también es asesor del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el Programa Internacional de Asistencia Técnica en Investigación Criminal, entre otras de sus funciones. Doctor, antes de la pausa, yo vi una historia que usted contaba de una señora que falleció a los 96 años y que su familia no entendía que si ella estaba bien, por qué murió, y eso, es decir, cualquiera a esa edad diría, bueno, pero causa natural. Relátenos su experiencia con personas ya mayores, si puede compartir algunas. Sí, cómo no. Una de las características de las personas que llegan a esa edad es que en realidad no tienen una patología de base. Pero llega un momento en que el corazón ya no tiene latidos. Y recuerdo haber hecho una autopsia privada y yo le pregunté a la familia si usted cree que hay negligencia del nursing home, entonces cuidado. De cuidado, si hay negligencia, si no lo alimentaron, si o no le dieron una medicina o algo. Y no le dieron una medicina o le dieron demasiada medicina, entonces yo no puedo hacer la autopsia. Pues usted tiene que avisar a las autoridades. No, ella estaba tan bien que queremos saber. Que no nos explicamos, porque mucha gente en las sociedades occidentales piensan como que vamos a vivir para siempre. Entonces, pero cuando haces esa autopsia, generalmente esa gente no tiene patología de base. No tiene, le explicaba a Ramón, mi mentor, el doctor Werner Spitz, que falleció a los 97 años, trabajó hasta que se murió. Y él me decía, yo no voy a los cardiólogos porque los dos que yo tenía se murieron hace 20 años. Es decir, la genética juega un papel preponderante. Hay gente que son genéticamente con suerte, pero hay veces que hay hallazgos importantes, pero esa gente que tienen esa vida de 10 décadas generalmente no tienen una patología de base. Doctor, hay un caso que no fue una autopsia, que usted dice que es el caso que más interesante, de cabezas y más cabezas. Ay, sí, eso fue horrible. Ese es bueno. Sí. Sí, pero eso es tráfico eso es tráfico. Eso es tráfico. Pedazos de cuerpo. Eso es tráfico. Y ese señor ahora lo liberaron de la cárcel luego de 10 años. Pero en diciembre del 2012 nos llamaron al aeropuerto de Detroit, el departamento de aduanas, porque ellos habían hecho rayos X a unas neveras. Unas neveras portátiles, y ellos pensaban que eran restos humanos. Efectivamente eran 8 cabezas. Y como yo cuento en el libro, la realidad siempre es mejor que la ficción, porque había una película con Joe Pesci que se llamaba 8 Heads in a Duffel Bag, que es 8 cabezas en una mochila. Y a Joe Pesci como protagonista, que siempre hacía de personaje de la mafia, le habían pedido que llevara esas 8 cabezas para reivindicarse por algo que había hecho mal, y entonces le pierde un aeropuerto, pero eran 8 cabezas también. Pero él tenía más, después del hallazgo tenían más cabezas. Él tenía más, pero lo que hacen en Estados Unidos es que le dan seguimiento. Sí, pero esas eran las funerarias Funerarias deshonestas. Deshonestas. Sí, porque el negocio bordea lo ilegal y lo legal. Y lo legal, sí. Porque hay donaciones anatómicas, hay donaciones que se pueden hacer para investigación. Por ejemplo, esas cabezas supuestamente se iban a utilizar para la enseñanza en escuelas de odontología. También las manos se pueden usar para enseñanza de reconstrucción. Por ejemplo, también
se pueden usar los tendones para trasplantes, trasplantes cadavéricos con tendones. Entonces, eso es un mundo un poco escabroso, pero había muchas funerarias que estaban en ese negocio que en vez de enterrar al tío José, decían que lo enterraron, pero se lo daban a este señor. Ay, Dios mío. Entonces, cuando ya... Se lo vendían. Se lo vendían. Ya después de 18 meses, entonces hubo un allanamiento del cual nosotros participamos con el FBI, porque el FBI era la agencia líder, y encontramos ese día 1.500 cabezas, 400 caras, porque él disecaba caras también. Era un tipo interesante. Ya desde los años 80 ya se había escrito un libro de él. Pero interesante, ¿en qué sentido? ¿Tenía alguna patología? En mi opinión, sí. Sí, mental. En mi opinión, sí. Tenía una colección fantástica de pelotas de béisbol. Tenía colecciones de animales exóticos. Parte de lo que él se ganó, él en el Museo de Londres compró una réplica de un Tyrannosaurus Rex por $250,000. Había ganado unos cuantos millones, pero se había declarado en bancarrota 2 o 3 veces, porque lo que ganaba lo gastaba. Entonces, aunque había violado muchas leyes de salud pública, al final del día lo condenaron por evasión de impuestos. Evasión de impuestos. Como Al Capone. Como Al Capone, exactamente. Entonces, quien testificó en contra de él fue su esposa, que era en Santo Domingo hace 40 años se decía tenedora de libros. O sea, era la contable. Sí, era la contable. Era la sí. contable. Era la contable. Entonces, el gobierno federal la convenció a cambio de que no la iban a condenar, de darle inmunidad. Y a él lo condenaron a 2 años. Ya yo estaba en Washington, yo viajé a Michigan, testifiqué, y él fue condenado a 10 años por evasión de impuestos, entre otras cosas menores. Okay. Y entonces, como es la vida, la prisión federal donde lo mandaron fue en el oeste de Pensilvania, donde yo tengo una pequeña casa, como a 10 millas. Doctor, no todo el mundo ha tenido la oportunidad de ver tantas personas muertas. Usted dice casi 10.000 autopsias. Yo creo que, bueno, quizá los médicos que trabajan en hospitales pueden ver con frecuencia pacientes que fallecen, pero muertos y muertos por diferentes causas. Después de esta experiencia, ¿qué usted opina de la muerte? Y si le tiene miedo a los muertos, y sí o no, y por qué. O a la muerte. O ambas, o todas las cosas, todo lo anterior. La muerte es un proceso natural. Nadie se ha escapado. No hay que tenerle miedo porque nos va a pasar a todos. Y a los muertos no hay que tenerle miedo. Ramón decía al principio, a los vivos hay que tenerle miedo. Porque esos son los que hacen daño. Pero el muerto no es capaz de hacer ningún tipo de daño. ¿Usted no ha tenido una experiencia que la gente dice sobrenatural, o que un muerto le haya dado un mensaje o una cosa de esa que han escrito tantos libros y que se ha estudiado tanto? Es decir, no sé si le ha pasado algo así o... En mi opinión, el que pasa a otra dimensión, pasó a otra dimensión. Eso de que el muerto se comunica, todo eso son cuentos de camino, en mi opinión. Yo respeto la opinión de todo el mundo. Pero otra dimensión no, porque usted dijo en una entrevista que usted no cree en el más allá, no, sino que el que murió, murió y que ahí acabó todo. Ahí entonces, ¿a cuál dimensión sería que pasó entonces? Bueno, eso depende de la creencia de cada quien. Si cree que pasó a otra dimensión o que si hay algo mejor, pero el hecho es que físicamente estamos muertos y el muerto no va a venir aquí a comunicarse ni a darnos número de lotería ni nada de eso. Es como dicen en Estados Unidos, cuando esa gente son mediums que dicen que se comunican, ponen una línea que dicen para fines de entretenimiento solamente. Pero la gente se lo cree y cada quien con sus creencias. Doctor, uno se imagina que con el desarrollo tecnológico, Estados Unidos es el ejemplo de la buena medicina, pero sin embargo usted en un artículo habla de que se da mala práctica también en los Estados Unidos. Claro que sí, claro que sí. Se dan muchos casos de mala práctica. Yo creo que en esta, y ya yo ahí con este comentario, digo mi edad, que son 57 años, pero la gente que se entrenó en medicina años atrás,
estaba entrenada en la manera clásica de hacer medicina, que era mirar al paciente, poner la atención al paciente. Desde que el paciente caminaba, Es decir, ya tú hacías un como diagnóstico. un análisis clínico. Un análisis clínico. Pero en esta época, en mi opinión, y la gente joven me va a criticar, yo creo que al paciente realmente no lo miran. Yo creo que están mirando a la computadora, están mirando a esto, están mirando a aquello. No miran al paciente como una totalidad. Déjame ver cómo luce este paciente, qué color tiene, está cojeando, no está cojeando. Y yo creo que ese es uno de los problemas de la medicina moderna en Occidente, que es que no están mirando al paciente, evaluando al paciente como debe ser. Y hay muchos casos de mala práctica médica, hay muchos casos. Hay que ser, como yo digo, uno tiene que ser su propio abogado en los servicios de salud. Y en esos casos, doctor, la autopsia es porque el familiar reclama y para probar que hubo una mala práctica hay que hacer una autopsia. Así es. Esos son casos que generalmente no caen bajo la jurisdicción de un instituto de patología forense. Los hospitales tienen como mandato hacer autopsias. Muchas familias no tienen confianza de que si el familiar falleció en ese hospital, el hospital va a ser objetivo en hacer una autopsia y tratar. Sin embargo, eso conlleva problemas éticos. Yo nunca he tenido problemas con autopsias hechas en un hospital y los patólogos de ese hospital tratan de esconder lo que pasó. Yo nunca lo he visto, porque nadie va a arriesgar. Y mire, cualquiera pensaría que hay conflictos de intereses ahí. Realmente no, nadie va a arriesgar su licencia médica por ayudar a un amigo. Porque en Estados Unidos, si tú eres médico, de eso es que tú vives. Tú no te vas a arriesgar simplemente porque un colega tuyo cometió un error. Ya eso viene siendo problema de él, de eso no es problema tuyo. Yo nunca he tenido problemas con eso. Doctor, me llamó la atención porque lo hablamos fuera. Es decir, usted estudió medicina en República Dominicana, claro, se especializó, pero me llamó la atención que me comentaba que no todo el que en Estados Unidos, no en todos los lugares hay un médico forense, sino que hay otro tipo de persona que se llama coroner. Así es. Designado que funge como tal, pero que no lo es. Así es, así es. Entre Estados Unidos y Canadá somos como 700 patólogos forenses. ¿Tan pocos? Certificados por el Board Americano de Patología. Pero el coroner es un representante, el nombre coroner quiere decir corona, es un representante de la corona británica, es una institución creada en el año 1174 por el rey de Inglaterra, para servir de contrapeso al sheriff de los condados, que tenían mucho poder. Entonces ese representante de la corona estaba designado para investigar los fallecidos en ese condado y quitarle eso al sheriff. Y claro, ninguna agencia gubernamental se crea sin sacarle un poco de jugo. Entonces el coroner también cobraba impuestos a nombre de la corona, entre otras cosas, y confiscaba propiedades, entre otras cosas, y podía arrestar al sheriff, entre otras cosas. Esa institución se trasladó a las colonias inglesas y hasta el día de hoy sobrevive. Es una institución que políticamente tiene fuerza, son ciudadanos electos, y la mitad de Estados Unidos son coroners, pero no son, el 90% de ellos no son médicos. Cualquiera que tenga más de 18 años puede ser elegible para ser un coroner. Pero ellos no hacen autopsia. No, pero firman el certificado de defunción, lo cual es una dicotomía. Contratan a un patólogo forense que tiene 15 años de educación después del bachillerato y tal vez ellos no tengan ni una, pero sin embargo tienen el poder y si el patólogo forense le dice la causa de muerte es tal y la manera de muerte debe ser tal, el coroner, sin embargo, tiene el poder de certificar esa muerte. Es decir, que es un sistema, el sistema de investigación en Estados Unidos es un sistema variopinto, depende de dónde estás. Y tengo entendido que usted puede apresar a un coroner. Podemos, porque las leyes, y ahora que veo aquí en Santo Domingo que están modificando muchas leyes o se quieren hacer leyes nuevas, lo que se hizo con muchos coroners fue copiar y pegar los estatutos cuando se crearon oficinas del Medical Examiner, oficinas profesionales. Y todavía están en los estatutos que gente como yo todavía puede apresar al sheriff o puede apresar al
al número 1 del condado, porque el coroner era el único que tenía ese poder de arrestar a esas personas como funcionario público. Y eso simplemente lo copiaron y lo pegaron. En la práctica, claro, no lo hacemos. Exacto. Pues yo no me voy a aparecer a un sitio y ponerle esposas a nadie. Bueno, yo sé que mucha gente estará preguntándose dónde encontrar este libro. ¿Me lo prestan, por favor? Doctor, ¿en República Dominicana se puede conseguir este libro? Se puede conseguir, tengo entendido, en Centro Cuesta del Ah, ya lo tenemos ahí, sí. Centro Cuesta del Libro, en Santo Domingo y en Santiago, y se puede conseguir en Amazon. En Amazon. En Amazon. En ambas versiones, en la versión física y en la versión De Kindle. Solamente está en español, no está en inglés. No, lo hice en español porque después de 30 años pensaba que se me estaba olvidando el español y quise hacer un ejercicio intelectual a ver si todavía podía escribir. Yo creo que sí. No, no. Claro que sí. Yo le digo, a mí me atrapó y en un fin de semana yo lo leí, porque usted empieza a leerlo y es como las series de Netflix. Que no usted, para, hasta no que usted puede no parar. termina, no haga. Doctor, muchísimas gracias por Gracias su por tenerme aquí. participación interesantísima. Gracias. Gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes.